Profe, ¿por qué será que no puedo ver la presentación? Eh, ¿Cómo así? ¿Tú no lo puedes O ver? sea, no la puedo ver. Ah, Sale, estás presentando para todos y dejar de presentar, pero no me salen ahí en la pantalla. no sabría orientarte. Si quieres, puedes compartirme la presentación y yo te colaboro Ah, ok. desde mi equipo. Nicolás, Señor profe, ya es que está más lento el internet, pero ya está cargando ok. por WhatsApp. O profe, ahí nota cuando lo cambio. Sí, Ahí nosotros. está en la primera diapositiva, ¿verdad? Correcto. Ahí la cambié, ¿sí? Sí, Ah, ok. Entonces lo puedo hacer así. sí, adelante. Sí. Bueno. Bueno, buenos días. El partido que me correspondió es Colombia Justa Libres. Mi nombre es Nicolás Torres Alonso. Soy estudiante de trabajo social. Entonces, bueno, como logo el partido tiene pues un león y como lema es hagámoslo juntos. El partido se fundó el 11 de diciembre del 2017. Los fundadores son John Milton Rodríguez, Eduardo Cañas y Héctor Pardo. Entonces ya pasamos a los fundadores. John Milton Rodríguez, pues eh, nació en la ciudad de Cali el 18 de septiembre de 1969. Es ingeniero industrial, egresado de la Universidad Autónoma de Occidente y diplomado en finanzas. Es doctor por causa de honor en psicología familiar de la Universidad Amazing Grace de Estados Unidos. Es fundador y primer presidente de la Fundación Misión de Paz desde el año 2001. Es fundador en el 2011 de la Universidad CUDES, la Corporación Universitaria para el Desarrollo Social y Empresarial, y es pastor cristiano desde 1995. En 1999, en Cali, fundó la iglesia Misión Paz a las Naciones. Ya pasamos a Eduardo Cañas. Él nació el 3 de septiembre de 1947 en un municipio de la región de Bolívar, en Colombia, llamado Morales.
En el año 1978 se tituló en Teología Ministerial. Fue superintendente nacional de las Asambleas de Dios en 1988, fue concejal de la ciudad de Bogotá en el periodo de 1998 y al 2002. Es doctor en Teología y Exposición Bíblica de la Universidad Cristiana de California. Profe de Héctor Pardo, no encontré información, ni siquiera el año de nacimiento. Tranquilo, expon lo que hayas preparado. Ok, entonces ya pasamos a lo que es la historia. El partido nace de una fusión de dos movimientos ciudadanos. El primero es Colombia Justa, que es liderado por John Milton Rodríguez, quien estuvo en Cuba con el pastor Eduardo Cañas y Héctor Pardo, participando en los diálogos de paz entre el gobierno Santos y las FARC. En esta visita, pues él vio que estos diálogos estaban marcados en un interés político para facilitarle a la guerrilla de las FARC su acceso al poder más que a la defensa de las víctimas, de los niños violados, los reclutados, la defensa de las mujeres violentadas, y pues él entendió que primaban los intereses de la guerrilla, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y del gobierno, mientras que descuidaron a las víctimas. Entonces, al ver que no había una defensa directa para las víctimas, que la tenencia de la tierra en Colombia no tenía una clara identificación y que el agro está abandonado, no vio ningún cambio. Entonces a esto los tres pastores invitaron a más líderes de Colombia y se hicieron 4 convocatorias nacionales y más de 70 regionales para escuchar a la gente, a educadores, víctimas, militares, afrodescendientes, indígenas, y fue ahí entonces cuando fundaron Colombia Justa. Por otro lado se encontraba Libres, que es un movimiento que ya había tenido participación en las elecciones regionales de Colombia del 2015. Colombia Justa pues ya pues era un movimiento que tenía una gran visión de país, y Libres era el que ya contaba pues con la trayectoria y con la bandera del proyecto de dignidad. Es que deciden pues unir las fuerzas bajo el lema de hagámoslo juntos. En ese momento pues se crea el movimiento Ciudadanos Colombia Justa Libres. Ya en las elecciones del 2018 lograría una votación de más de 480.000 votos para poderse construir como partido político, con un 3% de la votación, lo cual lo daría acreedor ante la ley colombiana como partido político, y así se convierte en el primer partido de tendencia cristiana en la historia colombiana. Pues el partido se creó hace poco, es un partido nuevo. Pasamos a la misión. La misión del partido es lograr una Colombia justa y libre, gobernada por hombres y mujeres íntegros que luchen por establecer los principios de moralidad y ética pública en todos los ámbitos de la sociedad colombiana. Pretendemos aunar los esfuerzos necesarios para incidir profundamente en los asuntos políticos, civiles e institucionales de nuestro país, para transformar los ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales de nuestra nación. Trabajamos por la dignidad humana, por la igualdad de oportunidades, por el fortalecimiento de la democracia, por un gobierno que no sea corrupto y que sí trabaje para el pueblo, por la moralidad cristiana, la familia, la justicia, la honestidad, la excelencia y la verdad. La visión, bueno, esta visión es que como el partido es nuevo, no hay como muchas fuentes para sacar información. Entonces encontré una, pues es legal, pero es de Atlántico. Entonces, la única misión que encontré es ser reconocido como un movimiento que establece la verdad, la justicia y la protección de sus individuos y sus derechos, que trabaja civil y políticamente para que el Atlántico sea gobernado de manera responsable por hombres y mujeres buenas, transparentes y éticamente comprometidos con el bien común, que identifiquen una justa y próspera, de tal manera que la verdad, la protección, la justicia y la excelencia sean el fundamento que permee e incida en la construcción de políticas públicas, en las iniciativas legislativas y en las diferentes esferas del gobierno y la sociedad.
Los ideales, pues este es un partido que cristiano, es democrático, busca establecer principios éticos, morales en todos los ámbitos de la sociedad, basándose pues en el cristianismo, pues para incidir en asuntos políticos, institucionales y civiles de Colombia, para ir transformando diferentes ámbitos como lo son el económico, social, cultural, político, y este mismo dice trabajar por la moral de la familia, por la moralidad cristiana, por la justicia, la honestidad, la excelencia y la verdad, para así transformar de la mejor forma a Colombia. De igual forma, el partido tiene como ideologías el conservadurismo, que pues, es una doctrina política que defiende el mantenimiento del sistema de valores políticos, sociales y morales tradicionales y se opone a reformas o cambios radicales en la sociedad. También el confesionalismo, que es pues, un sistema de gobierno que es una mezcla de religión y política. Democracia cristiana, anticomunismo y provida. Y asimismo su posición principal es de derecha. Los valores, pues estos son basados en la fe cristiana, permanecen los valores que orientan la construcción de una sociedad en la cual la familia es el eje fundamental de ella, en donde acatar el orden que sustenta el Estado social y democrático de derecho, y en donde el respeto a la dignidad e igualdad humana permite hablar de una verdadera justicia social. Algunos de los proyectos de ley, pues es un proyecto de escuelas de padres y familias, de padres y madres, perdón, busca la defensa de la familia. Nicolás, perdón, te Señor, interrumpo. Vamos a señor, parar un minuto. Tengo que sí, atender. señor, Vamos a parar un minuto y ya regresamos para que sigas exponiendo, ¿de acuerdo? Tengo que de atender acuerdo, de la universidad, ok, entonces no profe, voy a prestar atención. Dame un minuto y regresamos con tu exposición. ok, profe, tranquilo.
Hola, hola, hola. Nicolás, puedes continuar. Perdón por la interrupción. Fue tranquilo. Bueno, estábamos en los proyectos de ley. El primero es un proyecto de escuela de padres y madres que va en busca pues, de la defensa de la familia. Este proyecto pues establece lineamientos para la implementación de las escuelas de padres en las instituciones de educación preescolar básica y media del país. Se deroga la ley 1404 del 2010 y se dictan otras disposiciones. Otro proyecto es de integridad del servidor público, por el cual se crea la ley de integridad al servidor público y se dictan otras disposiciones. Otro es el registro de conflicto de intereses, por el cual se modifica parcialmente la ley 5 de 1992 y se dictan otras disposiciones. Otro es la publicación de declaración de renta, bienes y renta y conflicto de intereses, por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia, participación y control social mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de intereses de los altos servidores públicos. Y el quinto es un proyecto de ley presentado por John Milton Rodríguez, por el cual se propone el voto obligatorio en Colombia. Pasamos a la conclusión, que pues es un punto de vista personal. Pues yo considero que el partido, digamos que es coherente con respecto a su misión, su visión, sus ideologías y los valores, ya que pues es un partido que está enfocado en el cristianismo, en la religión, a los como a lo que dice la Biblia, va en contra de lo que son digamos, la minoría de la comunidad LGBTIQ, va en contra del aborto, pues es pro vida. Veo que hay como, digamos, de pronto incoherencia en la parte de que buscan la igualdad, o no entiendo la igualdad de qué personas, ¿sí? Sí, porque en lo que yo leí como que no en ningún lado hablan de las minorías, solo hablan como de indígenas y algunos afrodescendientes, pero hay que tener en cuenta que hay más. Son muy, pues, con el tema de la comunidad LGBTIQ, no apoyan absolutamente nada, están en desacuerdo con todo esto y como que están enfocados es en mantener la familia tradicional. Y con la igualdad, pues no sé a qué se refieren con igualdad, la igualdad entre quienes, porque no veo que tengan en cuenta a toda la población. Entonces, pues es básicamente eso, profe. De acuerdo, Nicolás. Muchísimas gracias. Muy válidas apreciaciones. Bueno, profe, gracias a usted. Bueno, y ya para cerrar, vamos con nuestra última exposición, Juan Sebastián Guisa. Profe, aló, ¿Sí? profe, yo pensé que era para el 29. ¿Señor? Yo había leído que era para el 29, profe. No, señor, la otra clase no hay ninguna exposición porque tenemos el ejercicio del libro. Y en el calendario que les entregué el inicio del segundo corte, ahí están todas las fechas. Sí. Ay, no, profe, yo pensaba que era para el 29. Listo. Entonces, consecuente con el resultado. Bien, ahora sí que hemos finalizado los ejercicios de exposición, entonces ahora sí vamos a entrar en el debate. Necesito que cada uno piense una respuesta para los siguientes dos cuestionamientos. ¿De acuerdo? Si quieren,
alicen una agenda o algo donde anotar para que puedan construir las ideas en torno a estos dos cuestionamientos. En la medida que sus compañeros respondan, pueden hacer intervenciones, pueden hacer réplicas, pues lo vamos a hacer de forma muy ordenada, es decir, escuchando a una sola persona a la vez. Los dos cuestionamientos son, el primero, en Colombia, ¿qué generalidad representan los partidos políticos desde el punto de vista, de la coherencia? Profe, ¿Sí? ¿me puedes repetir desde representan los partidos? Claro que sí. En Colombia, ¿qué generalidad representan los partidos políticos desde el punto de vista de la coherencia entre su filosofía, entiéndase filosofía como misión, visión, principios? Profe, qué pena, ¿podría repetir? Gracias. Ok. En Colombia, ¿qué generalidad representan los partidos políticos desde el punto de vista de la coherencia entre su filosofía, entiéndase filosofía como misión, visión y principios, y sus acciones? Y la siguiente pregunta es, ¿cuál considera, segunda pregunta, cuál considera es el partido político más coherente? Tómense 5 minutos para pensar en estas respuestas y tendrán voz libre de hacer participación quienes deseen iniciar. Es importante que todos participen en este ejercicio. Yo iré registrando en la medida que hagan sus intervenciones la asistencia a clase. Por lo tanto, cuando hagan la intervención, van a empezar dándome su nombre. También les recuerdo que además de esas dos respuestas, pueden generar réplicas a sus compañeros para hacer controversia y generar debate y discusión dentro de este ejercicio. No se escucha, profe. ¿No me escuchas, Pablo? No lo escucho nada. ¿Pero me escuchas bajito o se corta la...? Ok, voy a repetir la instrucción para todos. Sí, profe, es que por lo menos yo te escucho como un robot. Como un robot. Ok, Sí. entonces, De para, pronto sea mi internet, no sé, pero voy a te dejar en escucho ese así. caso la instrucción en el chat para que todos lo puedan leer y hagan su participación con claridad.
Buenos días, profe. Mi nombre es Ana María Vaca. Voy a dar mi opinión acerca de las preguntas que hiciste. ¿Sí me escuchas? ¿Sí me Sí, escuchas? te estoy escuchando. Adelante. Bueno, respecto a la primera pregunta que hiciste fue que en Colombia, ¿qué generalidad representan los partidos políticos desde el punto de vista de la coherencia entre su filosofía, misión, visión y principios y sus acciones? Pues yo pienso que en general el concepto que pues todos los colombianos tenemos es que hasta el momento ningún partido político ha sido totalmente coherente con su filosofía o principios o su manera de proceder en sus acciones, ¿sí? O sea, hasta el momento no tenemos un concepto diferente los colombianos en cuanto a este tema de la coherencia de esos partidos políticos. Y en cuanto a la segunda pregunta, que ¿cuál consideras el partido político más coherente? Pues desde mi punto de vista considero que ningún partido político es totalmente coherente. De pronto coincidirán en algunas cosas o algunos puntos de su misión o visión. Sí, de pronto que su misión sea de pronto generar algún cambio medioambiental o algo así, o propuestas. Y de hecho han hecho sus propuestas medioambientales, de pronto en cosas mínimas, ¿sí? Pero que se diga que existe un partido político que coincida totalmente en su filosofía, pues hasta el momento no he escuchado de alguno. Esa pues es mi opinión hacia el tema. Listo. Ana María, muchísimas gracias, pero Sí. vas a volver a participar dentro de un instante. Quiero que lo reflexiones. Coincido contigo, ningún partido es 100% coherente, pero no buscamos un partido 100% coherente. Quiero saber a tu percepción de los partidos existentes, ¿cuál sería el más coherente? Ah, vale, listo. Profe, Vale. ¿puedo responder? Profe, ¿puedo opinar? ¿Puedo responder, profe? Felipe, que ya intervino primero, y luego vamos con Laura. Pues, Vale. profe, la verdad, a mi percepción, a mi concepto, hoy día, para mí el partido más coherente sería el Centro Democrático, sinceramente. Yo sé que ese partido es uno de los que más ha causado controversia en todo el país. Es un partido en el que mucha gente no está de acuerdo con sus ideales, con la forma, y más que el líder del partido es Álvaro Uribe Vélez, pero para mi percepción sí es el más coherente porque es un partido que a pesar de todo sí ha propuesto y se ha implorado siempre la democracia en el país. Entonces yo diría que es por eso. Totalmente en desacuerdo. Ya somos varios. Totalmente en Profe, desacuerdo cuando profe, habla de sigo yo. democracia. Pablo, Yo también. Pablo, perdón un minuto. La ya te- asistencia, profe, la asistencia. Pero primero vamos a escuchar a Laura, que ya tiene la palabra, y continuamos con Pablo. Pues, profe, pienso yo que el partido en este momento más coherente para mí es Alianza Verde, el Partido Verde. ¿Por qué? Porque en su misión y visión refleja sobre la educación y los proyectos de ley que más ha tenido el Partido Verde sobre la iniciación a la cultura, educación y la parte educativa, ellos se reflejan mucho. Lo que es Claudia López refleja mucho la educación, lo que es Santana Mocus, él hacía base a la educación. Entonces, para mí, el partido más coherente en el momento
es el Partido Alianza Verde. ¿Y por qué es coherente? Porque siempre ha encaminado sus principios y su misión y visión en frente a lo que hace. Gracias, Laura, por tu intervención. Pablo, te escuchamos ahora sí. Profe, yo Pues el partido, pues todos, como usted dice, profesor, no hay ningún partido totalmente coherente, ninguno, porque todos tienen sus errores, han cometido grandes errores. Pienso que el de mayor coherencia en este momento, quiero aclarar que no pertenezco a ningún partido, pero Colombia Humana propuso a través del candidato a la presidencia, Gustavo Petro, por ejemplo, convertirnos en mayores exportadores de aguacates en lugar de hacer explotación petrolera para proteger el agua y los recursos naturales. Todo el mundo se burló en su momento y hoy el presidente Duque está hablando que el aguacate somos de los mayores exportadores de aguacate y es una de las economías que más se supone que quiere apoyar el actual gobierno. Entonces, fíjese la incoherencia del partido de gobierno y la coherencia de un partido que aunque no está en el gobierno, pues sigue haciendo una posición real, una posición ajustada a la realidad y bueno, esperar qué pasa más adelante con este tema. Ayer alguien decía en los medios que las decisiones del gobierno actual de Centro Democrático, del gobierno y su partido que es el Centro Democrático, pues más está impulsando una presidencia de un partido alternativo en un futuro. ¿Por qué? Hemos visto esta pandemia cómo han apoyado a los bancos, a las industrias y están lanzando a la gente nuevamente a las calles, pero sin ningún apoyo. O sea, la gente sale a trabajar porque le toca trabajar porque no tiene comida, pero fíjense que no hay apoyo sino para las grandes empresas y los grandes industriales. Ayer escuché en una noticia, en un noticiero nacional, que 70 empresarios de discotecas en Medellín se habían quebrado, 70 empresarios de entretenimiento, propietarios de discotecas y de bares en Medellín. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está el apoyo si el gobierno, el partido de gobierno habla de inversión social y no lo están realizando? El mejor ejemplo es ese. Aquí, por ejemplo, en Villavicencio ya colapsaron los servicios de salud, o hace mucho tiempo colapsaron, pero en este momento de crisis no, ya está ocupada la mitad del servicio de UCIs en Villavicencio. ¿Qué va a pasar ahorita cuando empiece el foco más fuerte, que es dentro de 1 o 2 meses, y no llega para nada la ayuda? El ministro vino acá a tomarse fotos, le pusieron en el hospital departamental tapabocas, guantes, todo lo que ni siquiera le han dado a los médicos. Y no llegó ni un peso por parte del gobierno nacional, ni para la alcaldía, ni para la gobernación para afrontar esta crisis. Entonces, fíjense que no hay coherencia, no hay coherencia. Estoy de acuerdo con la compañera que habló antes, que los partidos alternativos son los que tienen un poco más de coherencia y por lo menos mayor transparencia en muchos aspectos. Gracias, Pablo. Profe, ¿puedo después intervenir después de Gina? Ya, tenemos a María José, Gina y luego escuchamos a Laura. Vale. Y después Bueno, voy profe. yo, profe. De acuerdo. Jordani. Esperen que mi memoria llega hasta 7. Profe, pues entonces que coloquen en el chat quién va para que no se pierda el hilo, ¿sí? Que coloquen el nombre. Una buena estrategia. ¿Sigo yo, Bueno. profe? ¿Gina? Sí. María José, te escuchamos. Bueno, pienso lo mismo, bueno, y parecido que la compañera. ¿Por qué se me hace por qué ese partido es bueno o están dando expectativas buenas? Porque siento que los partidos o sea, llevan poco tiempo no están tan contaminados. Entonces, por eso es que por el momento han salido a relucir. ¿Por qué? Pues por lo otro, digamos, los partidos antiguos ya tienen mucha corrupción, ya... Sí, o sea, están como sucios, por así decirlo. Y como estos son nuevos, entonces por el momento se muestran bien. Y por eso es que están dando una buena expectativa. ¿Qué más? Y lo mismo lo del Partido Verde, profe. También considero que ese partido es el que ahorita está más coherente con las cosas.
No más. De acuerdo, María José, muchas gracias. Gina. Bueno, buenos días, profe. Bueno, mi nombre es Gina Marcela Trujillo Carvajal. Con respecto a la primera pregunta, en Colombia, ¿qué generalidad representan los partidos políticos? Pienso que todos los partidos políticos tienen una generalidad y es llegarle a la mayor población, que es la clase de bajo, o sea, a las personas que tienen bajos recursos económicos, ¿ya? A los más vulnerables. ¿Qué hacen? Prometen ayudas, prometen subsidios de vivienda, pero a la final los únicos beneficiados son la clase con menos personas, que es la clase alta. Entonces, prácticamente todos los partidos se enfocan en lo mismo, en llegar a los más vulnerables para obtener los máximos votos, para después beneficiarse de los más poquitos. ¿Cuál considera que es el partido más coherente? Estoy de acuerdo con las anteriores compañeras, el Partido Verde. Pienso que para cambiar toda esta mentalidad que todos tenemos, la única opción es invertir en la educación, que todas las personas lleguen a la adultez con un conocimiento claro de qué es la política y de cómo debemos implementarla, y que solo en las manos de nosotros está poner allá arriba a nuestros políticos, que son los que nos van a gobernar. Ya. Ok. Laura. Buenos días, mi nombre es Laura Alejandra Murcia Domínguez. Respecto a la primera pregunta, en Colombia, ¿qué generalidades? Pues considero que en sí los partidos pues ponen sus misiones, su visión, sus ideales, pero realmente se encaminan como a, en cierta forma, muy lejanos a esos principios o a las misiones que ellos hacen. Debido a que ellos, en cierta manera, su corazón se vuelve muy egoísta y solo piensan en sí mismos. También, aparte de eso, pues ellos tienen, digamos, como tal, sus grupos de corrupción. Entonces, todo eso hace que ellos no puedan cumplir esas misiones y esos propósitos que ellos llevan al realizar el partido. Claro está que cuando, digamos, o bueno, yo lo veo así, que cuando uno crea un partido, crea cualquier objeto que pueda ayudar a la comunidad, uno siempre tiene esos ideales para poder emprender y para poder colaborar, pero en el camino, pues eso sucede, ¿no? Que se pongan, digamos, a hacer cosas que no son buenos ni para el punto de vista de ellos, ni para el punto de vista de la comunidad. Entonces, para mí no habría como tal, ningún partido que de pronto pueda definirse como tal su coherencia. Respecto a la segunda, que cuál considero, tengo dos que pues personalmente veo que son como más como cercanos a lo que ellos han propuesto. Y de los dos pues son nuevos relativamente, ¿sí? Alianza Verde, como ya lo han mencionado, considero que tiene algunos puntos que han generado proyectos tratándose o basándose a sus principios o misión que ellos han propuesto al realizar su partido. Y Colombia Justa Libre, pues es, a pesar de que es de pronto un grupo muy nuevo, pues ellos, digamos, los proyectos de ley que yo he podido ver, van encaminados como a la familia y al progreso como tal de ella, ¿sí? Entonces, digamos, han propuesto proyectos de psicología, de ayuda a los jóvenes. Claro está que hay otros partidos que lo hacen, ¿sí? Pero entonces yo me enfoco más a ellos, pues debido a que ellos tienen como tal en su misión ese punto como principal, ¿sí? Y pues no sé si de pronto puedo hacer, digamos, comentarle algo al respecto a mi compañero sobre lo de los aguacates y eso. Colombia, yo tengo entendido, no sé si estoy equivocada, porque tengo entendido que Colombia también era uno de los principales exportadores de café, pero también como que no se les apoyó lo suficiente para que fuera o continuara siendo aún mayor respecto a los otros países, porque también ya hay otros países que exportan café, que, que digamos hay la diferencia, porque yo siempre he escuchado y he visto comentarios de extranjeros y todo, y dicen que el café de Colombia es el mejor, ¿sí? Pero entonces no apoyan suficientemente a los cafeteros para que sea
una entrada muy valiosa para nuestro país. Nuestros recursos y toda la parte de gastronomía es muy buena para la economía, pero yo creo que sigamos, como ellos pretenden lanzar al ruedo lo del aguacate, pues espero que, digamos, lo apoyen y apoyen incluso más que apoyaron al café, ¿sí? Porque igual nosotros no es que seamos, pues nuestra Colombia sea un recurso solo de hidrocarburos y como estamos estigmatizados sobre la, la coca y todo eso, es bueno que nosotros empecemos a darnos a conocer o a darnos digamos, a presentar nuestra gastronomía, que claro está, es uno de los países que tiene bastante. Entonces, ese es mi punto de vista. Muchas gracias. Esta tu exposición, Laura. Omar. Listo, profe. Bueno, profe, yo ahí como para hacer una breve de lo que han dicho mis compañeros, considero desde mi punto de vista que primero que todo cualquier sociedad, la política es inherente de cualquier sociedad, ¿no? Y más cuando hablamos de democracia, pues el principio es que depende de la política y la política depende de unos partidos políticos. Normalmente en nuestro país la historia dice que ha sido toda una tradición dos partidos políticos que todos conocemos, como es el liberal y el conservador, y que finalmente el objetivo es el poder. A raíz de ese poder con el que ellos siempre han estado, o estuvieron durante mucho tiempo, vino la diseminización de otros partidos que básicamente estaban conformados por quienes no les alcanzaban a repartir el poder y que finalmente buscaban en otros partidos que se conformaron de la mayoría de disidencias de los partidos tradicionales hasta el día de hoy. Recuerde que con exactitud que por allá después del 1991 es que se vinieron a darle como un espacio o un valor a los partidos alternos, que inicialmente la gente pensaba que la posibilidad era únicamente para los partidos de izquierda. De ahí que pues salieron muchos, y esos mismos de la izquierda, si uno mira también parte de la historia, también se han dividido en otros grupos políticos. Miramos, por ejemplo, los partidos del Partido Comunista, después se devolvió la Unión Patriótica, el M-19, que finalmente también hicieron, unos cogieron para lo del polo democrático. Actualmente también ellos se dividieron en el Partido Verde, en Colombia Humana, y así ha pasado también con los partidos tradicionales, como ha sido, por ejemplo, el partido de la U, varios partidos Cambio Radical que también se han conformado, pero que finalmente, si uno analiza el trasfondo de esto, viene de los mismos orígenes. La coherencia de estos partidos yo creo que es en la medida del poder. De nada vale tener usted en el Congreso la mayoría de senadores o representantes en el Congreso si finalmente no obedecen los principios del partido. Entonces ahí es donde se pierde la coherencia. Al final, pues cada uno va por lo de cada quien y se vuelve un interés personal, y de acuerdo a eso, de ahí vienen las famosas palabras como la mermelada y tantas cosas para que aprueben un cierto proyecto. O sea, no hay coherencia con el principio, con la idea, con la misión, con la visión del mismo partido. Aquí hay cosas que uno pensaría que debía aprobarlas el partido mayoritario o un partido liberal o un partido conservador, y finalmente pues aprueban es de acuerdo a los condicionamientos y lo que comparta el presidente o el interés general mientras ellos estén realmente untados. Entonces termino diciendo que mientras nosotros tengamos una sociedad y que sigamos eligiendo
en un país donde supuestamente existe una democracia y que finalmente a quienes elegimos terminan haciendo otra idea de lo que es elegirlos, seguiremos en la misma, porque el problema aquí ya no es de forma sino de fondo. Me parece que nosotros estamos en enhorabuena o en tarde, sobre todo los más jóvenes, para que realmente piensen que hay que elegir otro tipo de sociedad. Por eso cuando algunos compañeros dicen que alcanzan a ver que otros partidos nuevos son como más coherentes, sí, claro, pero esa coherencia se pierde en un momento dado porque finalmente los principios de ellos no les alcanza a llegar porque no tienen cómo se los aprueben. Entonces, como no hay el poder todavía, entonces se pierde lo que verdaderamente se quiere hasta que lleguen al poder. Esperemos a ver qué sucede, profe. Esa es mi opinión, ¿no? Omar, muy valiosa. Espero que tus compañeros estén escuchando atentamente sobre la reflexión que nos dejas. Gracias por esa reflexión. Yardani, buenos días. Buenos días. Listo, profe. No, pues, devolviéndonos un poquito, recordar que un partido político son entidades de interés público creadas para promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática y contribuir a la integración de la representación nacional. Listo, en base a esto, pues, vemos que, como todos creo que estamos de acuerdo, pues, no nos sentimos representados por estos partidos muchas veces, ni por sus integrantes. Lo que debería, y según la definición que acabo de dar, debería haber más participación de la ciudadanía en cuanto a lo que de verdad se debería aprobar por parte de ellos en el Senado y en la Cámara, pero que resulta, como lo dijo mi compañero Omar, formando coaliciones o mayoría, y realmente los que hacen la oposición son muy pocos los que sacan la cara, pues, por los verdaderos misiones y visiones que representan sus partidos cada uno, ¿no? Entonces, o sea, hay personas, son muy pocos los que quieren hacer las cosas bien, y en ese sentido lo vemos cuando vemos las asistencias a las plenarias, que son muy pocos, o sea, son los mismos que los que marcan la tarjeta ya, y no hay como una igualdad en cuanto a eso, o sea, no hay un compromiso por todos para eso. Entonces vemos que no se cumplen a cabal su misión y su visión como partido, ¿no? Pues desafortunadamente, porque muchas personas muchos de sus integrantes hacen quedar o hacen ver mal estos partidos, así tengan buenas intenciones. Lo otro es que, pues, haciendo un análisis de los partidos que se estuvieron, creería que el único que medianamente llega a cumplir el requisito de la segunda pregunta es el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, AICO. De pronto ellos han aprovechado esa oportunidad de estar allá para generar algunos proyectos que beneficien a esas comunidades, pero volvemos a lo mismo, como son representaciones minoritarias, no se ven de pronto reflejadas en todo el país, a nivel de país, y muchas veces terminan por no tener mayoría, no son aprobadas en su totalidad los proyectos. Ese es mi punto de vista. Yardini, muchísimas gracias por tu intervención. Bueno, hasta ahí lo tenía anotado. Profe, ¿puedo seguir yo? Adelante. Bueno, buenos días. Mi nombre es Carol Huertas. Pues en Colombia, pues considero que la generalidad que pues se representa entre los partidos políticos, pues que deben ser que sus principios sean del pueblo y pues para el pueblo. Aunque pues hay muchos que se centran en un mismo fin y pues con un sentido de orientación pues diferente, ya sea de centro izquierda, centro derecha, y pues que sus acciones
pues no han llevado como a la, bueno, se han llevado como a la corrupción e intereses personales, como muchos compañeros lo han dicho, y que pues no, o sea, con estas intenciones pues no se han podido como cumplir sus coherencias propuestas en cada partido. Entonces, pues creería que pues tanto, aunque la misión y visión de cada partido tenga su objetivo, pues igualmente no se cumple y pues a través de esto los principios tampoco. Entonces, pues también considero que el partido político, pues quizás un poco más coherente a mi opinión, también es el partido, pues, AICO. Como decía, pues también mi compañero, es algo minoritario y pues en muchas ocasiones no se tiene como, no se toman como en cuenta sus propuestas, e incluso pues aunque muchos han podido pues llegar a tal punto de ser reconocidos, e igualmente pues no sé, quizás el derecho humano de muchos de ellos Ok, claro, muchísimas gracias. perdón, pues, sí. Sí, tranquila. Es que pues creería que pues los derechos humanos de ellos son, o sea, son quitados, y pues algunos lamentablemente pues han tenido, pues por decirlo como una muerte hacia su vínculo de resaltar su partido. Muchas gracias. Ok, ¿Puedo intervenir? adelante, Valentina. Gracias. Bueno, con respecto a lo que, a lo que decía el compañero anterior, Yardani, estoy de acuerdo con lo que dice la participación de los ciudadanos, porque es a partir de ahí que obviamente se consolidan todas las esferas de los proyectos, ya sean, digamos, de políticas públicas o de desarrollo nacional, etcétera. Entonces, obviamente, eso se daría a partir de la implementación de una buena educación crítica, como la que se está generando, digamos, en este espacio, de darnos cuenta cuáles son las posiciones y los ideales de los diferentes partidos políticos, cuáles son sus fallas, por qué no son coherentes. Obviamente hablamos de la corrupción, digamos, Colombia es un país corrupto, eso lo sabemos, y los partidos políticos simplemente se han, o lo que han hecho durante todos los años es hacer politiquería barata, ¿sí? Entonces es irse por sus, como decían mis compañeros, irse por sus beneficios, por lo que más a ellos de pronto los va a beneficiar o los va a enriquecer, mientras que dejan a un lado lo que son las necesidades reales del pueblo. Entonces, a partir de eso, es importante que el pueblo, que la ciudadanía no se quede callada, sino que actúe frente a eso, se pare, tenga un sentido de pertenencia con su país, con su territorio, con la identidad que tenemos como colombianos, y veamos y hagamos respetar esos derechos. Es decir, está en nuestras manos que la política avance y que sea justa y que sea buena. Obviamente, no se sale, digamos, no se sale de contexto el hecho de que hay corrupción, y es evidente, y no va a parar, como decía uno de mis compañeros antes, que entonces ahí me generaba como una cuestión. Él dice como, es que decía algo así, no sé de pronto si me equivoco, que para llegar allí, entonces tenemos como que bajar un poco o dejar un poco de lado nuestros principios y moral, como que para poder llegar a ese estado de poder. Entonces, no sé en qué sentido sea bueno o no tener un estado de poder si yo tengo que bajar mis principios y mi moral al punto de poder llegar digamos, a gobernar y cambiar entonces todo lo que en un principio dije. Entonces son solo mentiras, entonces precisamente por eso no hay coherencia, por eso la gente no confía en los gobernantes. Por eso, además de eso, entonces sabemos que hay compras de votos, que si uno no vota por este de pronto candidato, entonces me quedo sin trabajo. Entonces son como todas esas cadenas que también nos atan a esa politiquería. O sea, realmente no estamos haciendo un ejercicio político nosotros como ciudadanos que nos beneficie a nosotros propios y que sea a conciencia. Entonces, más o menos, pues, creo que esa es mi intervención. Y gracias.
Qué linda, también espero tus compañeros te hayan Profe, escuchado atentamente. Es una reflexión muy, muy importante sobre nuestro rol y participación en estos procesos, ¿no? Tú mencionas algo importante y es que el verdadero problema no es lo que ocurre, es que ya sabemos que está ocurriendo, ¿sí? Y ante eso somos pasivos, no tomamos acciones o no tomamos determinaciones o acciones reales para generar cambio, porque para nadie es un secreto eh, las falencias del Estado y de sus miembros. Y eso yo creo que es el verdadero inconveniente que tenemos y es la indiferencia que tenemos como individuos en los roles sociales en la política. Alguien iba a tomar la palabra y le interrumpí, me disculpo, continúa. Bueno, profe, como decía mi compañera que acabo de hablar y como dices tú, inicialmente prácticamente como que lo dejamos pasar nosotros los ciudadanos, que pues como se sabe la mayoría de familias, la mayoría de los votos se consiguen es por un mercado o porque les dan 20.000 pesos por su voto, les dan 50.000 pesos por un voto. Entonces es ahí donde nuestra ignorancia, la ignorancia de las personas que van a dar el voto por un candidato que realmente o no están de acuerdo con sus propuestas o de pronto no los escucharon, no solamente van a votar por ellos porque les dieron un mercado, porque les dieron para pagar un recibo, porque les dieron 20.000 pesos. Entonces ahí es donde inicia el problema, ¿verdad? Porque estamos escogiendo a personas no realmente porque porque apoyamos su filosofía, porque apoyamos sus intereses sociales, sino porque los estamos escogiendo con ignorancia, ¿verdad? Entonces, otra compañera decía que para erradicar esta ignorancia de la ciudadanía al escoger a este tipo de candidatos, a este tipo de personas que nos están gobernando, que únicamente están robando y están haciendo que esta sociedad esté cada día peor, entonces es la educación. Si todas las personas tenemos educación y conocemos acerca de estos temas políticos, acerca de cómo realmente debe ser un candidato, sus características y cómo debe ejercer su poder, si perdiéramos como toda la ciudadanía o la mayoría esta ignorancia, yo creo que ya no se dejarían comprar o por un mercado o por 30.000 pesos, sino que realmente darían su voto a conciencia, ¿sí? Y no estarían como que ciegos yendo a votar por una persona que no va a aportar nada a la sociedad. Y bueno, por ese lado es como mi pensamiento hacia el tema y el pensamiento como generalizado que la ciudadanía tiene acerca de este tema de los partidos políticos. Y en cuanto al tema de qué partido me parece más coherente, pues como decía la compañera Laura, me parece que el Partido Verde hasta el momento me ha parecido como el más coherente y pues teniendo como base también como el comportamiento que ha tenido la alcaldesa Claudia hacia todo este tema en este momento que ha ejercido su poder, me ha parecido muy coherente y pues me ha agradado mucho el comportamiento que ha tenido durante pues todo este tiempo y enfrente a la pandemia y todo esto. Listo, profe. Muchas Gracias. gracias. Vale, profe, gracias. ¿Aún me faltan intervenciones? Sí, señor profe. ¿Puedo opinar yo, profe? Vamos con Nicolás y ya te damos la oportunidad a ti, que tomó la palabra. Ok, profe. Bueno, con respecto a la coherencia de los partidos entre pues su filosofía y sus acciones, yo considero que pues es nula. Digamos que puede haber coherencia al inicio de sus campañas, digamos, con sus planes de gobierno, van muy de la mano con su misión, su visión y sus ideologías, pero la coherencia se empieza a perder en el momento en el que empiezan a suceder cosas como ya lo han mencionado, como la compra de votos. Y una vez ya pues los candidatos llegan al poder, ahí sí es que se pierde como completamente la coherencia, ya que cuando pues llegan se empiezan a enfocar más en el bien propio y se olvidan pues de como
de la comunidad y de las propuestas que tenían en su plan de gobierno. Pues no se puede generalizar porque habrán gobernantes que no actúen de esta forma, pero la mayoría nos ha como permitido dar cuenta de esta forma de actuar. Y con respecto a la segunda pregunta, considero que el partido pues más coherente es el partido AICO, como ya lo mencionaban por ahí. Este es un partido que busca el fortalecimiento de sus autoridades indígenas, busca el fortalecimiento de su cultura, la garantía de sus derechos, el cuidado de sus recursos naturales. Es un partido que apoya proyectos que van en pro del medio ambiente, va en pro de la prevención, protección de la niñez, incluyendo pues las indígenas. El partido va enfocado en las comunidades indígenas. Digamos, hay un senador de este partido que es Manuel Viterbo Palchucán. Este es un senador que pues ha buscado pues en su gestión la inclusión de proyectos de personas indígenas para como busca el enfoque diferencial para las comunidades indígenas, que este quede plasmado dentro de ellos y dentro de sus proyectos. Entonces considero que es un partido coherente, aunque está enfocados como principalmente es en solo ellos, las comunidades indígenas y ya. De acuerdo, Nicolás, muchas gracias. Listo, profe. Hola, profe, ¿puedo hablar? Sí. ¿Tú ya tienes la palabra? ¿Alguien le había pedido anteriormente? No. Iba yo, profe Jason. Jason, vamos con Jason, ya te escuchamos. Cámara. Profe, pues yo la verdad no es que sepa mucho política, pero pues ahí voy a opinar un poquito, profe. Yo creo que el partido, sí, todos los partidos tienen su propia generalidad y desde el inicio ellos se plantean hasta dónde quieren llegar, porque pues supuestamente la intención de los partidos políticos es ayudar a la sociedad. Y todo lo pintan muy bonito desde que empiezan a hacer campaña, que invierten en esto, que dicen unas cosas, pero todo ellos pierden la conciencia cuando ya agarran el poder. Cuando van derechito por el camino. Ay, profe, espera un momentico. Entonces, cuando ellos van por el camino y se les presenta un dinerito, ellos por la misma se tuercen. Ya cuando reciben el dinero, vuelven por el camino. Entonces, simplemente que cuando suben al poder, todos pierden la conciencia de ayudar a la sociedad y se benefician es ayudando a los más ricos, porque pues ellos son los que mantienen la mayoría de sus partidos. ¿Cuál yo creería que es como el más justico hasta el momento? Pues yo la verdad pienso que el Partido Verde, pues porque es muy difícil o no es tan usual ver a alguien que dé la cara por la problemática, que quiere solucionar algunos problemas. Muy pocos han dado la cara y si los dan, pues no dicen cosas relevantes. Y por allá alguien mencionó sobre la ignorancia de las personas a la hora de votar. Quería aportar algo sobre eso. Y yo creo que toda esa ignorancia parte de la familia. Porque, por ejemplo, les pongo el caso de un amigo que la mamá, ahorita en los partidos electorales de ahorita, el concejal y todo eso, los que hubieron el año pasado, la mamá tenía que votar como por 5 o 6 candidatos. Y si el hijo no votaba por esos 5 o 6 candidatos, mejor dicho, se le iba a hallar en la mala, que no, mejor dicho, no iba a ser la misma mamá de siempre, solo si él no votaba por esos candidatos. O sea, ya hemos dicho, está amarrando los votos del hijo. Y eso no pasa en una sola familia, pasa en muchísimas familias, porque el truco más barato es amarrar a las familias, que si no hacen esto, se quedan sin trabajo, que si no hacen esto, no se les da una platica. Entonces yo creo que toda esa ignorancia parte de la familia, porque si la mamá o el papá o el hermano o la tía, cualquiera, pues hiciera lo justo, votara por quien cree, pues obviamente las personas de menor edad pues siguen este consejo. Entonces yo creo que lo primordial pues para hacer un cambio significativo en el país es que seamos más cultos, seamos un país más culto. Yo creo que así de pronto se podría disminuir un poco la corrupción. Jason, muchísimas gracias y tocas un punto que hemos
tratado yo creo que desde el primer día de clase, y respecto a la herencia que tenemos o a la creación de los paradigmas más bien dentro de nuestros roles sociales. Y efectivamente, gran parte de esta dinámica para poder ser revertida es que podamos romper esos paradigmas, esos esquemas, esa herencia que recibimos de nuestros entornos y generar a través del criterio propio realmente qué es lo que nos identifica y representa como ciudadanos. Vamos a ir con Xiomara, Dayana. Hola. Profesor, ¿puedo seguir yo? De acuerdo. Bueno, profe, en cuanto a la coherencia, podría decir yo que se desarrolla, bueno, en los nuevos partidos, como realmente lo están haciendo, ya que pues los partidos anteriores no han tenido como esa buena, entre comillas, puede decir, fama. Entonces lo que buscan es que a través de los nuevos partidos se fortalezca como ese criterio que ellos han venido desarrollando, y a través de sus políticas gubernamentales, se desarrolla como una nueva visión a través de sus nuevas ideologías, como ellos ven como las ayudas para el pueblo. Pero como los decían mis compañeros anteriormente, que cuando ellos llegan al poder, pues ya saben de dónde vinieron o de todo el proceso que ellos tuvieron que pasar para estar ahí. Y pues considero que el partido que tiene más coherencia es el partido AICO, porque pues ya se fortalece desde las autoridades ancestrales, lo cual implica su cultura, también implica, ellos se derivan mucho de la dignidad ancestral. Ya, profe. Muchas gracias. ¿Puedo seguir yo? Sí, adelante, Luis. Profe, yo creo que ningún partido es coherente porque simplemente los candidatos siempre que ingresan en un partido lo hacen buscando un bajo umbral para poder ganar las elecciones. Y eso siempre conlleva que siempre son los amigos de tal persona que lo están apoyando. He escuchado también que los partidos políticos ya se manejan eso, o sea, cuando se habla de un partido político y de todo esto que hablamos, es desde el Senado, ¿no? Porque un consejo casi no vale, ni, o sea, en representación de los partidos, ni la asamblea, muy poco la alcaldía y la gobernación. Perdón, te interrumpo. Continúa con la intervención, pero no te voy a estar escuchando. Pero ahorita en la repetición de la grabación, termino de escuchar tu intervención, ¿de acuerdo? Y los demás también, por favor, continúen su participación. Listo, entonces eso es lo básico, que no se miran hasta allá. Siempre es un umbral que van a cumplir y que sea un umbral bajo para ganar, y eso se mira en todas las ciudades del país. Y eso es básicamente, creo que el partido político que más va es el partido de gobierno, pues porque siguen haciendo gobierno. Y bueno, todos los partidos igualmente tienen coherencia. Ya, esa era mi intervención. Gracias. Buenos días, yo voy a participar. Soy Juan Camilo Velázquez Parra, profe. Entonces, para que escuche mi intervención. Respecto a la primera pregunta que hice sobre las generalidades que siempre representan en los partidos, yo creo que la generalidad es la no coherencia que tienen ellos a la hora de plantear sus propuestas, porque ¿qué es lo que pasa a la hora de campaña? Todos estos tipos de partidos, de izquierda, derecha o centro, siempre van a apelar a un público objetivo y a unos tipos de ideales como que son sus banderas a la hora de proponer que la gente les vote a estos. Pero conforme llegan al poder, se van a dar cuenta que estos tipos de ideales como que a la hora de elegir un target inicial, se van a dar cuenta que no va a alcanzar a la hora de ellos poder alcanzar todas sus metas. Es decir, se van a ver en la necesidad de abarcar mucho más poder. Y esto lo van a hacer traicionando sus ideales, su coherencia. Se van a llevar a cabo alianzas que no deberían hacerse porque precisamente
se realizan con enemigos políticos o con rivales ideológicos, y esto también conlleva a que posiblemente caigan en casos de corrupción, como ya anteriormente mis compañeros lo han mencionado. Y respecto a un partido político que yo consideré relativamente coherente, puede ser el de Partido Verde, con sus máximos representantes, que pueden ser Claudia López y el profesor Antanas Mocos, que siempre han sido unos abanderados con la corrupción. Entonces se puede decir que son coherentes, pues, con sus banderas contra la corrupción, básicamente. Gracias. Creo que el profe no está entre los que quieran continuar o hacer el debate ahí, porque el profe creo que salió un momento. O los que quieran seguir aportando. Sí, él dijo que los que faltaban, pues, para él escucharlo posteriormente en caso de no llegar. Faltan varios, ¿cierto? Sí. Por favor, expongan. Es que pida la palabra el que va a Ya participar. faltan poquitos. ¿Quiénes Bueno, faltan hágale. por hablar? Ya faltan pocos, la verdad, que tomen la ¿Me palabra. escuchan? Pues, que levanten la mano. Es que solo vemos como 11. 17. Es que todos los que Ah, estamos conectados ya 17, pasamos, sí. creo. 17. Sí. ¿Alguien quiere participar? Falta yo, qué pena. ¿Quién? Que falta por participar. Yo, Sergio Gutiérrez. Adelante, Sergio. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, creo que vengo de acuerdo con muchos de los que ya han expuesto que muchas personas que se lanzan a la política pierden sus intereses y su visión sobre lo que significa la política y lo que significan sus partidos en el momento en el que empiezan a ver ya beneficios más, intereses propios. Entonces aquí es donde se pierde y se rasga un poco sobre lo que pueden llegar a simbolizar los partidos frente a la sociedad o como representantes de un grupo de personas, de una población. Ya en la segunda pregunta, ¿cuál considera que es el partido político más coherente? Aquí es un poco complejo porque digamos que muchos partidos están actuando, yo considero que muchos partidos están actuando no como una unidad de partidos, sino ya como políticos particulares, ¿sí? Eso digamos que me he dado cuenta con muchos, últimamente, que por ejemplo ha salido mucho el caso de la alcaldesa de Bogotá, pero digamos que no hemos visto mucha participación, solo hemos visto participación de ella como política, como alcaldesa, pero digamos que no se ha notado la participación del resto del partido. Otra cosa que también me hizo dar cuenta de esto fue exponiendo el partido así, que el partido ha tenido una trayectoria coherente a sus principios, bueno, uno que otro, digamos, error que han cometido, pero últimamente, durante esta administración del Senado, tienen un representante, que ese representante realmente ha rompido con todo lo que representa el partido, y realmente no, tanto el representante como el partido se han terminado dando la espalda, pero muchas veces lo que él termina haciendo, el senador Manguito, que es el representante, al final termina manchando el nombre del partido, siendo que ya ha sido, digamos, de cierto modo marginado por el mismo partido. Entonces aquí los partidos ya, digamos que se ven en la complejidad de saber elegir también a sus propios representantes, y es que si bien un partido puede tener buenas intenciones, pueden elegir a la persona errónea y esto termina perjudicándolos.
Y ya digamos que para ser más puntuales en la pregunta, concuerdo con muchos que el partido Alianza Verde ha tenido mayor coherencia. Como dije, si no es un partido que ha tenido una participación últimamente, al menos no una participación a la altura de la alcaldesa de Bogotá, al menos no es un partido que está aprovechándose de la situación, y que en anteriores oportunidades hemos visto que es un partido que ha intentado o incluso ha llegado a lograr cumplir con su filosofía. Listo. ¿Me escuchan? Es que falto yo para hacer la intervención. Adelante, compañero. Referente a lo de la generalidad, digamos, de los partidos que pierden, digamos, esa coherencia, pienso yo que es debido a los favores, porque como hay una compañera, esa pérdida o sí, pérdida de principios que dice que al llegar al poder y que a veces no dan la coherencia de lo que dicen y cuando están arriba hacen lo contrario, es debido a eso, a que siempre la persona que está en el poder siempre tiene a alguien más arriba y debido a que llegó al poder, él debe dar o debe como cumplirle el favor que le hizo debido a que llegó al poder. A eso hago referencia ¿por qué? A qué motivo las personas a veces dicen lo que dicen o a las personas les dicen despinta pájaros en el cielo y hacen lo contrario. Por eso mismo, digamos, por esos mismos favores que ellos deben hacerle por llegar a ese poder. Y lo que hago referencia, digamos, del partido que apoyo o que me parece, digamos, que tiene coherencia a lo que han dicho, son dos, que es el Partido Verde y el de Colombia Humana. Son los que, digamos, tienen énfasis a lo que ellos establecieron como ideales y lo han, digamos, reflejado en las leyes o estatutos que ellos crean para, digamos, ayudar a la ciudadanía. Listo, eso sería una aporte. ¿Alguien más falta? Ya como que todos hablaron. ¿Falta alguien por participar, compañeros? Creo que no. Parece que no. No. Omar, ¿usted ya participó? De los que estamos aquí, creo que ya no. No, creo que ya todos participamos. ¿Ya participamos todos? Sí. Bueno, entonces esperar al profe. ¿Qué hacemos? Se le ojo a la olla del almuerzo, ¿no? Participe, Omar. Y otra vez con ustedes. Llegó el profe. Ya los que faltaban, ¿ya expusieron? O sea, ¿ya comentaron los demás? Sí, señor. Sí, señor, ya la mayoría, o sea, ya todos los que estamos ya participamos. Ya pasamos todo, profe. Listo, ahorita ya reviso entonces la grabación de los últimos que no pude atender. Estaba aquí recibiendo unas cosas que me envió la institución. Bueno, les voy a comentar entonces rápidamente cuál va a ser la estrategia para la siguiente clase. Les reitero, para la siguiente clase todos tienen que haber terminado de leer el libro que he elegido cada uno, ya sea 1984 o Un Mundo Feliz. Además de las reflexiones generales que le genere a cada uno de ustedes, vamos a abrir la línea de debate en función de los siguientes ítems. Si quieren, por favor, tomen
apuntes. También aquí el archivo que tengo preparado para esa clase. Bueno, entonces los puntos a debatir son tipo de censura, ese es el primer punto. ¿Tipo de qué? Censura. Profe, ¿cómo así? Censura, qué pena. ¿Ok? Ambos libros se basan en condiciones específicas del gobierno. Quiero que identifiquen cómo es la censura en cada uno de ellos. Esos puntos de debate no son preguntas de qué le pasó al protagonista, no, son preguntas de interpretación de lo que están leyendo, ¿de acuerdo? Así que es necesario que lo hagamos con muchísima, o sea, por eso desde este momento les voy a dar cuáles son los elementos del debate para que empiecen a identificarlos en lo que falta de la lectura o para que revisen nuevamente sus apuntes o la forma en cómo lo estén abordando. Vale. El segundo tema de debate es control de la información. ¿Por parte de esos gobiernos? ¿Por parte de esos gobiernos? Listo. Ahí podemos abordar las experiencias de los protagonistas de los libros, traer a colación, bueno, pero lo que me interesa es la interpretación de esas novelas. El tercer elemento de debate es sobre el manejo de la verdad. El siguiente punto de debate es sobre condiciones de vida. El siguiente y último punto de debate es mecanismos de control. Bien, en torno a ello vamos a generar los debates. Entonces, cuando yo dé inicio a uno de estos puntos del debate, voy a pedirle a una persona que haya leído 1984 cómo se generaba ese contexto o ese entorno en la novela. Y luego a otra persona que nos diga cómo en un mundo feliz se generaba ese contexto o esa situación. Y a un tercero que nos explique entonces qué diferencia existía entre ambos modelos. Y así continuamos con las rondas de intervenciones. Bueno, profe. La próxima clase es la última, profe. Sí, señor, la próxima clase es la última. También les recuerdo, por favor, revisar... ¿De qué manera va a ser el parcial? Dime. ¿Igual que nosotros? ¿De qué manera va a ser el parcial? ¿Igual que nosotros o...? ¿Cuál es la fecha, profe? Las fechas no se han definido. Recordemos que los exámenes finales se definen por directiva institucional, pues igual que los anteriores, pero esas fechas las define son ya la institución, no los profesores, en la mayoría de los casos. Entonces, pendientes a esa directiva. Hoy, los dos cuestionamientos con los que estuvimos debatiendo seguramente van a ser dos de los cuestionamientos que hagan parte de su parcial para que amplíen las ideas y revisen los comentarios de sus compañeros en torno a la generalidad que representan los partidos políticos y el partido político de mayor coherencia. Bien, entonces seguramente esas dos preguntas van a estar en sus parciales para que no las pasen por alto con las intervenciones que hicieron hoy.
Listo, Profe, el examen final, o sea, ya no va a ser nada presencial en la universidad, ¿no? Todo va a ser desde acá, virtual. Aún no está definido. Cuando haya una comunicación oficial, pues se lo manifestaremos. En este momento, hasta donde yo tengo entendido, los exámenes finales sí van a ser presenciales. Pero, pues con las novedades que ha habido por parte del gobierno, seguramente hagan modificaciones a esa instrucción. Así que lo más prudente es que esperemos la comunicación oficial de parte de la institución. Profe, ¿cuál es la semana de parciales? Qué pena. Del 1 al 13 de junio. Gracias. ¿De acuerdo? Muchas gracias a ustedes por su tiempo, por su buena disposición. Una excelente semana para todos. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Vale, profe, hasta luego. Esté bien. Chao, profe. Hasta luego. Gracias. Dios te bendiga. Gracias. Chao.